Cordial saludo, mi nombre es Harold Mauricio Manzano Agredo, estudiante del programa Ingeniería Electrónica de la UNAT. Me encuentro matriculado en el centro de Popayán, Cauca. Voy a proceder a la explicación del ejercicio que me corresponde del curso Fundamentos de Programación. Bueno, voy a proceder a la explicación del problema número 3, es el que me corresponde. El problema número 3 nos dice que se requiere una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz. La matriz está dentro de corchetes que lleva por nombres: código de artículo, nombre, stock actual, stock y mínimo requerido. Los requisitos que para este desarrollo es una matriz con 5 artículos, un módulo, o sea, la función que va a calcular todo esto, y la cantidad exacta a pedir por artículo al final del informe. La lógica del negocio, nos dice el problema, es si el stock actual es menor al stock mínimo, la cantidad a pedir es la diferencia, o sea, el mínimo requerido menos el stock actual. Y otra condición es si el stock actual es suficiente o mayor o igual al mínimo requerido, la cantidad a pedir es 0. En la salida se debe imprimir una lista de pedidos que muestre el nombre del artículo y la cantidad exacta que debe ser solicitada. Ya tengo el código desarrollado en Python, que es la instrucción de la guía de aprendizaje en lenguaje Python. En las primeras líneas lo que tengo son comentarios, los cuales se inician con un numeral que indica que es un comentario, y está el nombre del problema. El número 3 es una auditoría de inventario del curso Fundamentos de Programación de la Universidad de UNAT, la fase 5. En el inicio del problema, los comentarios que yo coloqué son el módulo, que es el calcular pedido. Es lo primero que vamos a hacer: determinar la cantidad exacta para pedir un artículo, y con los parámetros requeridos y el retorno o la devolución o lo que queremos que nos devuelva el programa. Lo primero que yo hice, lo que está en la línea 18, es definir la función. ¿Qué función definí yo? La función calcular pedido. Dentro de la función calcular pedido tenemos dos datos. Los dos datos son stock actual y stock mínimo, los cuales son los datos con los que voy a trabajar esta función. La primera condición de esta función, utilizamos la condición if, que significa si el stock actual es menor al stock mínimo, el programa nos devuelve, nos da un retorno con lo siguiente: el stock mínimo menos stock actual. Ese va a ser el resultado que nos va a devolver esta función return. Y por lo contrario tenemos la función else. Si por lo contrario el stock es mayor o igual a 0, es decir, no necesitamos reabastecernos, no necesitamos reponer unidades, el retorno es 0. Significa que no necesitamos reponer unidades. Por ejemplo, si se cumple la función, si esta función se cumple con un sí, es decir, si el stock actual es menor al stock mínimo, como ejemplo podemos decir el stock actual tiene 50 unidades, no digamos 30 unidades el stock actual, pero el stock mínimo es 50. Entonces, ¿cómo va a calcular esto? Nos va a devolver una cantidad de 20, que es lo que debemos reabastecer. Continuando con el desarrollo del código, tengo unos comentarios que habla de la matriz
que es lo que vamos a utilizar. Los datos iniciales es una matriz, el formato. El formato contiene los corchetes con sus variables, de las cuales son código de artículo, el nombre, el stock actual y el stock mínimo. Definimos la variable. Vamos a utilizar la variable con estos corchetes. Abrimos una variable. A la variable la vamos a llamar inventario. Dentro de esa variable, que es una lista, vamos a colocar otra lista dentro de la variable, en la cual vamos a definir así: 5 artículos, los cuales escogemos a decisión propia, los cuales los definí yo así. Para el artículo 1, el código de artículo, utilizamos las iniciales ART001. El nombre, vamos a utilizar este artículo que se llama tornillos, con la referencia M8. Y el stock actual para tornillos es 30 unidades. Y para stock mínimo de tornillos tenemos unas unidades de 50. Lo mismo hago para los 5 artículos. Para el artículo pintura, para el artículo brochas, para el artículo lija y para el artículo sellador. Cierro el corchete para indicar que este es el final de esta variable. Y esta es la información con la que va a trabajar el programa. Esta es la base de datos como tal. Siguiendo con el código, tengo estos comentarios. Decimos que el proceso principal es recorrer la matriz y generar el informe. Vamos a recorrer todo esto que hicimos anteriormente para generar un informe final. El primero que hice es realizar un pequeño diseño en el informe para que no se vea un texto tan plano. Lo que hice en la línea 41 es imprimir el símbolo igual 55 veces. Nos va a generar esta línea 55 veces de manera horizontal. La línea 42 vamos a imprimir el informe de auditoría de inventario. La línea 43 vamos a imprimir nuevamente el símbolo igual por 55 veces. Esto es netamente visual, netamente gráfico. Este es el encabezado del informe. Tenemos por nombres del encabezado, artículo, cantidad a pedir y el estado. Esto ya es lo que vamos a ver como final del informe final. Imprimimos nuevamente esta gráfica, esta línea de gráficos por 55 veces. En la línea 47 esto es un bucle. Este bucle se va a basar en la matriz ya generada anteriormente. Nos dice que por cada fila en el inventario, en la variable inventario, la generada anteriormente. ¿Qué va a hacer este bucle? Va a entrar nos dice que el código, vamos a entrar en cada fila. El código es igual a la fila 0. ¿Cuál es esa fila 0? El artículo 1. El nombre de la fila de la posición 1 es tornillos. El stock actual, fila posición 2, es 30. Stock mínimo, fila posición 3, es 50. Y esto se va a repetir 5 veces para los 5 artículos en bucle. Luego de que se haya completado este bucle 5 veces, vamos a llamar a la función inicial, que es la cantidad a pedir, la función que ya generamos, que dijimos que calcular pedido es igual al stock actual, al stock mínimo. Estos son los dos datos que contiene la función. Y si se cumple la variable, es decir, si la cantidad a pedir es mayor que 0, el estado que nos va a devolver el informe es reponer. Y si por lo contrario es menor que 0, es decir, que no necesitamos reponer nada, el estado va a ser OK. Por último, imprimimos
el informe con los datos reales por cada variable. Vamos a imprimir el nombre con los datos que contiene la variable nombre. Vamos a imprimir cantidad a pedir con los datos que contiene ya la cantidad a pedir. Y vamos a imprimir el estado con los datos que ya contiene esta variable pedir. Por último, genero una línea para que me sirve como separación. La línea 63 imprimo un mensaje que dice auditoría completada. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué hace el programa. Listo, el programa ya se ejecutó, ya procesó todos los datos y tenemos en el encabezado el informe de auditoría de inventario, los subtítulos del encabezado de artículo, la cantidad a pedir y el estado. Por ejemplo, en tornillos tenemos que la cantidad a pedir es 20, por lo tanto el estado es reponer o reabastecer. En pintura blanca la cantidad a pedir es 0, por lo tanto el estado es OK. Tenemos estos dos estados: reponer cuando necesitamos reabastecernos de más unidades y estado OK cuando tenemos suficiente inventario, suficientes unidades, mayor o igual a 0. Por último tenemos el mensaje que dice auditoría completada. De esta manera tenemos el informe final y hemos completado este ejercicio. Muchas gracias.